Veamos los puntos particulares en que tú debes de dar testimonio. Generalmente, ellos testifican la verdad de la Biblia. De eso es lo que hablamos. Son testigos competentes en esto, porque tienen experiencia de su verdad, de la verdad de la palabra. Ya lo has vivido. Tú que eres salvo, viviste una transformación en tu vida. El cristiano experimentado no necesita más pruebas externas para convencerse de la verdad de la Biblia, así como no necesita probar su propia existencia. O sea, muchos tratan de sembrar dudas en cuanto a la Biblia, que está llena de contradicciones, y porque no la conocen. Pero cuando tú ya eres salvo, tú ya experimentaste algo más que la evidencia externa. Ya tienes la evidencia interna por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, por la presencia de Dios en tu vida cuando oras, cuando te habla, cuando te dirige. Ya tienes más pruebas de que esto es verdad. Y así como tú no necesitas probar tu propia existencia, así no tienes que probar porque tú mismo lo has sentido la presencia de Dios. Todo el plan de salvación está tan completamente establecido en su convicción que tratar de hacerle razonar fuera de su creencia en la Biblia sería algo tan imposible como hacerle razonar fuera de su propia existencia. O sea, para que alguien venga a mí y me trate de convencer que la Biblia no es verdad, es imposible. Porque ahorita ya a este punto en que he gozado de la salvación, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de que Dios habla, que Jesús viva en mí. Ahorita ya es muy difícil que alguien imposible te haga duda, porque tú mismo has sentido lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, así como tampoco te puedes dudar de que existes. Yo sé que existo porque estoy hablando, así también yo creo que soy cristiano por la vida de Jesús que hace a través de mí. Los hombres han intentado despertar la duda sobre la existencia del mundo material. Te dicen que el mundo está lleno de átomos, y es verdad, y que todos los átomos son partículas insignificantes, muy pequeñas, y que están todos unidos, pero que realmente no existe nada. No, tú puedes ver que existe algo. Tú volteas arriba y ves una montaña, tú ves un árbol, tú ves un sol, tú ves una luna, tú ves una casa, tú ves que todo es así. Todo eso es cierto. Está constituido por átomos. Eso solamente nos explica cómo están formadas las cosas, pero no quiere decir que no existe. Así mucha gente trata de confundir a las personas. Nada existe. Todo lo que ves es una ilusión. No, no es una ilusión. El que piense que es una ilusión, que una pared, nomás que ponga su cabeza contra la pared y que se pegue ahí a ver si no le da dolor. Claro que le va a dar dolor. ¿Por qué? Porque la pared está dura y tu cabeza está blanda. Y cuando tú lo pegas con él fuertemente, te va a doler. Entonces, son falacias de los hombres que tratan de confundir al hombre. Por eso no pueden tener éxito. Ningún hombre puede dudar la existencia del mundo material. Dudar va en contra de su propia conciencia. Tu propia conciencia te dice, existe sol, existe luna, existen ríos, existen mares, existen océanos, existe el cielo, existe la tierra, existe todo lo que vemos. Nadie te puede hacer dudar. Y alguien que trata de decir que los átomos son partículas y todo se forma de esa manera, sí, y eso es como está hecho. Pero yo estoy viendo una pared ahí, yo estoy viendo una puerta, yo estoy viendo una luz, yo estoy viendo un foco. Eso existe. Y cuando yo toco el foco, está caliente, me quema la mano. Eso es verdad. O sea, nadie puede engañar de eso porque lo hemos experimentado. Así sucede en el cristianismo. El cristiano es consciente de que la Biblia es verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos vivido de igual manera como yo he vivido el calor de un foco en la mano y que te quemas.
o el fuego en la mano. Así he vivido la presencia de Dios en mi vida, actuando Cristo en mi vida y haciendo cosas y maravillas. Por eso es ya cuando alguien está a salvo, esto es una verdad como un templo, que no se puede refutar. Al que no cree, a ese sí quizás le pueda costar trabajo. A él le quieren sembrar dudas. Al que no cree porque todavía no ha experimentado a Cristo en su vida. Pero los que ya creen es muy difícil. A los que realmente son salvos y han disfrutado de los bienes venideros. Pero más específicamente, los cristianos deben de testificar sobre la inmortalidad del alma. Esto está claramente revelado en la Biblia. Y vimos ya muchos pasajes que me esforcé en sacar todos esos pasajes sobre eso y por una razón, porque hoy en día existen lo que se llaman los testigos de Jehová, existen los del séptimo día, son sectas que nacieron en los años de 1870 por ahí. Primero nació la secta del séptimo día, de los adventistas, y de ahí hubo una división y salieron los testigos de Jehová. Entonces ellos no creen que existe la inmortalidad del alma. Ellos creen que existe para siempre. Entonces por eso es que me esforcé para ponerle muchos textos para que vieran sobre eso. ¿Qué más tenemos que testificar? Sobre la vanidad y la naturaleza insatisfactoria de todo bien terrenal. Ahorita solamente voy a mencionar los temas y después voy a entrar en profundidad sobre cada uno de ellos. Entonces, de eso tenemos que dar testimonio. Dar testimonio sobre la naturaleza satisfactoria y la gloriosa suficiencia del cristianismo. O sea que el cristianismo te da esa paz, esa satisfacción, esa algo que el mundo no te puede dar. Lo que el mundo no te puede dar, el cristianismo te lo da. En Cristo estamos completos. No nos falta nada. Es lo que el hombre necesita. Cuando se une con Dios, todo se tranquiliza en él. No hay depresión, no hay tristeza, no hay más dolor, sino estamos en él, completos en él. Sobre la culpa y el peligro de los pecadores. En este punto, pueden hablar desde su experiencia y también desde la palabra de Dios. Han visto sus propios pecados y entienden más sobre la naturaleza del pecado, la culpa y el peligro de los pecadores. De esto tienen bastante de qué hablar, porque ya lo han vivido. Porque nosotros, cuando vinimos a ser salvos, sentimos esa culpa y sentimos el peligro de ser condenados. Que eso nos causó una convicción, que estábamos perdidos y que justamente Dios nos podía a nosotros condenar porque habíamos hecho las cosas necesarias para ser condenados. Entonces, esto lo vivimos nosotros. Fue una experiencia antes de venir a Cristo. Cuando vinimos a Cristo, en el caso mío, que me salvó Dios, yo sentí como que una carga inmensa se me había quitado. Básicamente sentía como que tenía alas en los pies, que podía volar, me sentía como flotando, como ligerito cuando fui perdonado, cuando esa culpa fue quitada, cuando ese peligro ya no estaba, sino que ya había sido recibido por Dios. De eso puede uno testificar tanto por la palabra como por la experiencia. Sobre la realidad del infierno como lugar de castigo eterno para los impíos. Muchos, como les digo, no quieren creer eso. Muchos estiman que es mucho castigo y eso es porque no saben
todo lo que el pecado ha causado de maldad al mundo. Normalmente, el que va a recibir el castigo siempre piensa que es mucho el castigo que va a recibir. Yo lo veo cuando trato con los presos, hablo con ellos, hay ahorita unos presos que hicieron un delito muy grave y les quieren dar 30 años y dicen, es demasiado por lo que hice. No he matado a nadie. Como si solamente cuando matas a alguien recibes 30. Hay muchos otros delitos que sin matar a nadie mereces eso y más. Entonces, pero así es el que está en pecado. Siempre piensa que otros son injustos cuando él es el que ha sido injusto, que ha cometido delitos. Imagínense un Dios de amor, un Dios que te está dando la oportunidad, una segunda oportunidad básicamente, de que te arrepientes y que enmiendes tu vida y te da un cielo. Y pensar que si no lo haces te van a un infierno y pensar, no, no, es que está muy mal lo que está diciendo, estás acusando a Dios de injusto, estás acusando a Dios de severo, de un dictador. Y no solo eso, estás acusando a Dios de que Dios no debe de castigar la maldad conforme a la gravedad del pecado. ¿Quieres saber qué tan grave es el pecado? Imagínate, por un pecado que cometió Adán, hasta el día de hoy no se ha parado ese pecado. Porque el pecado tiene lo que le llamo yo un efecto dominó. En otras palabras, un pecado lleva a otro pecado, lleva a otro pecado, lleva a otro pecado, lleva a otros a pecar. Y así se va desparramando. Entonces, hasta el día de hoy no podemos quitarnos del pecado que cometió Adán. Todavía lo estamos sufriendo. Los pecados que tú has hecho han pasado de una persona a otra persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona. Pecados que cometieron contra ti. Esas personas que hicieron pecados contra ti han hecho el daño muy grave. Yo he platicado cuando estaba en Ciudad Valles, había una mujer que, que todo estaba bien en ella. Yo veía todo bien en ella. Sin embargo, no veía salvación en ella. Entonces, un día que la estaba ministrando, le pregunté que si alguien había abusado sexualmente de ella. Ella dijo que sí y se puso a llorar. Había sido su hermano y había sido su padre. Habían abusado de ella cuando estaba chica, cuando era una niña, sexualmente de ella. Y ella guardaba una amargura. La amargura es un pecado. Y esa amargura le estaba causando problemas dentro de su matrimonio porque con su esposo no podía tener relaciones. O sea, el esposo la respetaba, no la quería forzar. Sin embargo, ella no sentía libertad. O sea, ve cómo el pecado de estos hombres la afectaron a ella, el pecado de ella empezó a afectar a él y así se fue desparramando todo. Así es lo que hace el pecado, no se queda en un lugar solo. Es como cuando estás en medio de un lago y está sereno el lago y puedes agarrar una pequeña ramita de árbol y la metes en el agua y la sacas y se hacen ondas. Pero todas esas ondas llegan hasta el final del lago. Así es el pecado. Llega a todos. Los pecados que cometimos hace muchos años todavía siguen esas ondas, tocando a otras personas, tocando a otras personas, tocando a otras personas, lastimando a otras personas. No se para. El perdón no para las consecuencias que siguen. El perdón lo único que hace es que Dios ya no nos ve como pecadores. Pero lo que hicimos no lo podemos detener. No lo podemos deshacer. Eso continúa.
y va a ser todo el tiempo, es eterno. Por eso es el castigo del infierno. Un castigo exacto para la gravedad del pecado. Sobre el amor de Cristo por los pecadores. El grande amor también tenemos que testificar de él. Cómo él, siendo hombre, se despojó de sí mismo por amor a nosotros, para salvar a los pecadores que no lo querían, que no lo querían. Pero él, no viendo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dio su vida por ellos para la salvación de ellos. Un gran amor. Debemos testificar sobre la necesidad de una vida santa si queremos entrar en el cielo. Es un tema que ahorita en muchas iglesias es un lenguaje extraño para ellos. No quieren tocar nada de una vida santa. Tal parece que el texto que dice que sin santidad nadie verá al Señor no existe para ellos. Y están hablando de otro tipo de santidad, que es la santidad imputada. ¿Qué quiere decir esto con santidad imputada? Que aunque tú vivas como el diablo, si tú aceptaste a Cristo, la santidad de Cristo se te imputa o se te agrega a ti, de tal manera que Dios ya no te ve a ti, sino que ve a Cristo en ti. Es una mentira del diablo, porque cuando Dios está hablando en los primeros capítulos de Apocalipsis, dice: yo veo tus obras que ni era frío ni caliente. ¿Por qué no vio a Cristo en ellos? ¿Por qué los ve tibios? Si dicen ellos que Dios ya no los ve a ellos, sino ve a Cristo en ellos, ¿por qué los vio tibios ahí? ¿Por qué ve a los otros con el pecado de fornicación? ¿Por qué ve a los otros con idolatría? ¿Por qué sí ve el pecado en la gente? ¿Por qué? Porque es una mentira del diablo, es una falsa doctrina. Entonces, la Biblia te dice claramente, tenemos que ser santos como Dios es santo. Ahora, Él ha provisto recursos para que seamos santos. Ha provisto al Espíritu Santo para que more en nosotros y haga morir las obras de la carne. Para eso fue el Espíritu Santo. Por eso existe un nuevo pacto, porque dijo que el nuevo pacto quitaría el corazón de piedra de nosotros y nos daría el corazón de carne y pondría su espíritu en nosotros y nos haría andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y que los pongamos por obra. Por eso dice en Filipenses que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da los recursos, no tenemos excusa para no ser santos, porque está dando todo para ser santos. Entonces, nosotros tenemos que hablar de la necesidad de una vida santa si queremos entrar en el cielo. Tenemos que hablar sobre la necesidad de la renuncia de uno mismo y de vivir por encima del mundo. ¿A qué se refiere esto? A negarse a uno mismo. Las condiciones de ser un discípulo de Cristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es las condiciones del discipulado. Negarse a sí mismo, ¿qué quiere decir? Ya no vivir para lo que uno quiere, sino vivir para lo que Cristo quiere. Tomar la cruz, es decir, sufrir dolor, incomodidad, persecuciones, tribulaciones, angustias, lo que sea, por causa de Cristo. Y de vivir por encima del mundo, que no amamos las cosas que este mundo ama, sino amamos las cosas que Dios ama. De esto también tenemos que testificar, darle a saber a la gente. ¿Qué más? Sobre la necesidad de la mansedumbre, el pensamiento celestial, la humildad y la integridad. Tenemos que testificar de todas estas cosas. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y añade: y hallaréis descanso para vuestras almas. Que la mansedumbre, que ya no estoy peleando mis derechos,
que ya no tengo derechos, que en Cristo, aunque la gente me quiere dar mis derechos aquí en el mundo, en Cristo ya no tengo derechos. Entonces, cuando alguien aquí en el mundo viola mis derechos, yo no salgo ahí a defenderme y a pelearme con él ni nada de estos. Yo se lo pongo delante de Dios y que Dios defienda mi causa. Y yo me mantengo manso y humilde. Entonces, ese es el actuar de un cristiano, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. Mucho se ha perdido, hermanos, que el estándar es Jesús. Mucho se ha perdido eso. Muchos no toman el ejemplo de Jesús, como si ver otras personas cómo viven en vez de tomar solo a Jesús. Solo Jesús como el modelo, como tu mentor, como la persona que te está discipulando, te está enseñando, que estás viendo solo qué hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Él es tu modelo. No es ni Pablo, ni Pedro, ni nadie más. De hecho, hasta Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que en tanto que Pablo hace todo como Cristo, tú eres un imitador de Pablo porque él está haciendo las mismas cosas que Cristo hacía. Entonces, nuestro modelo es Jesús. Y en todo tenemos que verlo a él. Por eso dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es el pensamiento celestial? El pensamiento celestial es que hacemos todo como para agradar a Dios, que está presente en nuestras mentes, que Dios está donde tú estás y que las cosas que tú haces, las haces en su presencia. Aquí hay una verdad muy importante en esto. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, es que al tú ser salvo, tú ya eres miembro del reino celestial. En otras palabras, tú ya no perteneces a este mundo. Tú eres, aunque tú estás en este mundo y convives en este mundo y todo, tú ya no eres de esta parte. Tú tienes que pensar hacia dónde vas. En Hebreos 12 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ese va a ser tu casa para siempre. Ahí es donde te vas a acercar. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Velos cómo son esos ángeles. Todos ellos son muy santos. Todos ellos son muy puros. Son muy limpios. No hay envidias, no hay celos, no hay nada. Y tú eres parte de ellos. Tú te asocias con ellos. Entonces tú te has acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ese es el grupo al cual tú perteneces cuando eres salvo. Ese es el grupo al que tú estás. En esos primogénitos está Enoc, está Noé, está Abraham, está Isaac, está Jacob, está David, están muchos hombres santos, está Moisés. Tú te vas a acercar a ellos. Eres tú el que estás junto con ellos. ¿Cómo ellos vivían? ¿Cómo ellos actúan? Dime, cuando mientes, ¿te sientes que eres de parte de ellos o te asocias con los impíos? Cuando robas, ¿te sientes parte de esta congregación de los primogénitos o te sientes que perteneces más al grupo de los ladrones? Ese es el pensamiento celestial, que tú vayas cambiando en tu mente hacia dónde vas. Te vas a acercar a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ya con cuerpo glorificado,
a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Te vas a acercar a él y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A ellos te vas a acercar. A eso se refiere con el pensamiento celestial. ¿A qué grupo tú perteneces? ¿Perteneces al grupo de estos impíos que hacen toda clase de maldad, envidia, celos? ¿O perteneces a este grupo de santos que solo buscan la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como lo hacen allá, la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, así quiere que tú lo hagas. De igual manera, a eso se refiere. Y la integridad, ¿qué es la integridad? Que no escondes nada, que tú eres el mismo delante de todos como cuando estás tú a solas, que en ti estás completo, que no hay una parte, no hay una célula en ti que busque la impiedad, sino que todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, tú amas a Dios. Que no estás dividido tu corazón, que no hay parte que quiere lo de Dios y otra parte que quiere lo del mundo, sino que todo completo, todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo consagrado está completamente para Dios. De eso es que tenemos que testificar. Sobre la necesidad de una renovación completa del carácter y la vida para todos los que quieren entrar al cielo. Estos son los temas sobre los cuales deben testificar en nombre de Dios y están obligados a testificar de tal manera que obligue a los hombres a creer en la verdad. Obligados a testificar de tal manera que obligue a los hombres a creer en la verdad. Esto es, yo voy a emplear toda la sabiduría que me da Dios. Yo voy a orar a Él que me dé todos los argumentos para convencer al pecador de estas verdades. La última, una renovación completa del carácter y la vida. Un cambio completo de la vida y de la persona, de su conducirse, de las cosas que ahora quiere, de las cosas que ahora anhela. Antes quería hacer mucho dinero. Antes quería llenarse de lujos, tener casas, tener carros, tener joyas, tener dinero y darle rienda suelta a los placeres de este mundo. Cuando se convierte, ya su meta no es ganar dinero. Ya su meta no está en las posesiones. Ya no está en los placeres, sino ya solamente está en agradar a Cristo, vivir para Él y vivir haciéndole el bien a toda gente, a su prójimo. Tiene que haber ese cambio. Si no, ¿de qué lo salvó? Porque la Biblia dice que Jesús de donde nos salva es del pecado. Pondrá su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. De eso nos salva. Y si no te salvó el pecado, ¿de qué te ha salvado? De nada. Todavía estás en tus delitos y pecados. Todavía no está el Espíritu Santo en ti. Todavía no está el Espíritu que hace morir las obras de la carne. Todavía no está el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, Jesús dice, o la Biblia dice, no es de Él. Está muy claro. No podemos cambiar esas verdades eternas. Y estas son las que estamos obligados a testificar para que toda la gente crea en estas verdades. Ahora,